Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos esté mirando. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. No es que tiene que, eso es lo que nosotros tenemos nuestra fe fundamentada en la Biblia, la palabra de Dios. La compartimos para todo aquel que quiera. No es que tiene que, si no quiere o no le gusta o cree otra cosa, se respeta la creencia de cada quien. Simple y sencillamente es lo que nosotros creemos, no nomás lo creemos, estamos seguros que ahí es donde está la salvación del alma del ser humano. ¿De qué se trata toda la Biblia? Precisamente del amor de Dios. Envió a su Hijo y estamos viendo en esta mañana, continuando el capítulo 5 de Hebreos. Ya vimos del 1 al 5, el título de estos versículos, el encabezado que tiene estos versículos hasta el 14, del 1 al 14, capítulo 5 del 1 al 14 es Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Así lo tiene tu Biblia también, Miguel? Del 1 al 7 lo tiene así. Pues acá está del 1 al 14. Aquí en la Biblia, las Américas, Biblia de Estudio, el título que tiene es dijimos que era ¿qué? Jesús como sumo sacerdote. Es algo que, ¿por qué sumo sacerdote? Bueno, es precisamente la enseñanza de la palabra de Dios en uno de las ¿cómo lo diríamos? Uno de los ministerios que vino a desarrollar el Señor, que lo mandó el Padre que desarrollara en la tierra para beneficio de la humanidad. La cuestión es, ¿lo entendemos? ¿Lo creemos? Eso es ya cuestión de cada quien. Nosotros compartimos, no vendemos nada, compartimos todo gratis. Si gusta verlo, qué bendición, si no, está en su pleno derecho. No tenemos por qué exigir algo que no nos corresponde a nosotros exigir. Depende de cada quien. Si usted se da la oportunidad de oír, de tratar de entender por qué hablamos de Jesús, de qué se trata, por qué todo esto. Hay muchos argumentos, hay muchas versiones de esto, del otro, pero ¿qué dice la palabra de Dios realmente? Y sale en cada cosa, que la Biblia la escribieron hombres. Pues sí, ¿quién quería que la escribiera? Escribir la Biblia costó muchas vidas de varones que decidieron escribir la palabra de Dios, costó vidas. Ahora, si no fuera la palabra de Dios, Dios es todopoderoso para quitar el libro, si así fuera. Dios es todopoderoso para crear, es todopoderoso para abrir mares, para enviar fuego del cielo, destruir ciudades, resucitar muertos. ¿No tendrá Dios el poder para destruir un libro que no dice la verdad? Yo creo que sí. Si creemos que Dios es verdadero, entonces la palabra de Dios es verdadera. Vamos a ver en la Biblia Reina Valera, versión antigua, cómo nos presenta del 6 al 10. Son nada más 5 versículos, ¿verdad? Y vamos a ver, es una continuación precisamente de Jesús como sumo sacerdote. Dijimos del 1 al 10 ahorita, pero ya vimos del 1 al 5, vamos a continuar viendo del 6, al 10. Si me lo lees, por favor, Bessie. Dice la palabra de Dios, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen, nombrado por Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Bien, sí, ahora por favor, pero antes permíteme hacer esto. Recibimos una noticia pues realmente triste y alegre a la vez. Nuestro hermano Hugo Acosta partió, ya está con el Señor. Estamos con la familia, seguimos orando por la familia y los acompañamos en sus pesares. El Señor
tiene mejor vida para el creyente. Estamos seguros que está en el reino celestial. Dijo Pablo, ausente del cuerpo, presente ante el Señor. Está en mejor vida. Ahora oremos también por la familia Acosta, que el Señor los fortalezca. Adelante. Oramos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, gracias por traernos también a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, guarda y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro, que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos guiando, Señor, y Padre, síguelos protegiendo, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, tú preparas los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, Señor, el que cura, Señor. Te ponemos todos en tus manos, Señor, y pues Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, te ponemos en tus manos también cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces y sabes las situaciones de cada parte, Señor, de cada país, de cada persona, de cada iglesia, de cada familia, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que les des guianza, Señor, y que te da bajo toda tu voluntad y no la de nosotros. Abre las puertas que tienen que ser abiertas, Señor, y pues Padre, cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor, también te ponemos en tus manos la familia Acosta, Señor, y pues Padre, tu consuelo, tú dales paz y el consuelo, Señor. Nuevamente, gracias, Señor, y te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en eso algo que tenía que decir acerca de nuestro hermano, muy amado, por cierto, muy estimado por nosotros también, igual que los demás hermanos en Cristo. Convivimos con él, estuvimos con él en Puerta de la Hermosa, la iglesia donde iniciamos nosotros nuestro caminar cristiano. Gracias a Dios por el tiempo que nos permitió convivir con nuestro hermano Hugo Acosta. Como dije y repetimos, seguimos orando por la familia. Si me permite leer la porción de la palabra en la Biblia, Las Américas, Biblia de Estudio, dice, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oración y súplica con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8. Aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció. 9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. 10. Siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice el versículo 1 del capítulo 5 del que estamos continuando, dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Bien, es algo que tenemos que entender. ¿Por qué sacerdote? Dios envió a su Hijo a que ofreciera su cuerpo en sacrificio para pagar, ¿por qué? Por la deuda de todo aquel que en él creyera. El Señor nunca cometió pecado, mas sin embargo el Padre lo envió con el propósito de que presentara su cuerpo en sacrificio, que diera su vida en sacrificio una vez y por todas, no como los sacerdotes antiguos que tenían que hacer varias cada año. No, él lo hizo una sola vez y por todas. Por eso es sumo sacerdote. Por eso vemos que la palabra de Dios nos lo amplía y nos deja entender un poco más. Dice, como también dice en otro pasaje, el versículo 6, tú eres sacerdote para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque por una sola vez y cumplió con toda la ley.
no anuló la ley, cumplió la ley, que ningún otro ser humano podría haberla cumplido. Por más buena gente que fuera, por más obras que hiciera, ningún ser humano tenía la capacidad de pagar por los pecados de toda la humanidad. Y luego dice, continúa el versículo 6, según el orden de Melquisedec. Sabemos que Melquisedec era un rey, pero también era sacerdote del Altísimo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla por medio de su palabra y nos dice, mira, todo esto que está aquí escrito es para que sepas y entiendas si tú quieres. Porque las cosas de Dios son obedecerlas es voluntario. Dios no forza a nadie, pero nos da la oportunidad de entender por qué envió a su Hijo, cuál es el propósito, para que todo aquel, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo el versículo en sí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo ser humano, hombres y mujeres. Por eso lo constituyó sacerdote, para presentar a ¿qué? Un único sacrificio en paga por el pecado de todos. No es que los judíos, no es que los romanos, no es que los soldados, no es que los sacerdotes, no. Jesús subió a la cruz voluntariamente con el propósito de darle al ser humano la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la eternidad, porque en Él está la eternidad. Por eso dice Juan 14:6, yo soy el camino. ¿Quién dijo? El Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aclararnos y dejarnos muy claro que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál vida? Eterna. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si tiene su Biblia, léalo, Juan 14:6, ¿verdad? Que es lo que, pues, ¿en qué manera nos explica la Biblia? Muy ampliamente, si le ponemos atención a lo que nos está hablando. Vimos el versículo 6, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que a quién lo constituyó sacerdote, el Padre, para que llevara a cabo la obra que tenía que llevar a cabo. Dice sacerdote para siempre. Con estas palabras, al decirlas, se refiere precisamente a la superioridad o al más grande o más alto que el sacerdocio antiguo en el Antiguo Testamento, bajo la ley. ¿Por qué? Porque eran otros hombres humanos, ciertamente que sí, pero al morir el sacerdote de los levitas, porque era Aarón de la tribu de Leví, se acababa el sacerdocio. Y nosotros con Cristo tenemos ¿qué? Un sacerdocio eterno. Y nosotros podemos encontrar en muchas partes ahí en Apocalipsis 1, ¿qué me dijiste? Apocalipsis 1:18 dice la palabra de Dios, y el que vivo he sido muerto y vivo por siglos de siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Tiene las llaves, pero estuvo muerto. Pero si lees desde el 17, ¿qué dice? Apocalipsis 1:17 dice la palabra de Dios, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero, gracias. Yo soy el primero y el último. Y encontramos muchas referencias y buscamos en la palabra de Dios quién es Cristo, por qué, para qué, por qué sacerdote es más alto y superior al sacerdocio levítico, porque él vino y ya es eternamente, ya no muere, ya es sacerdote para siempre, siempre está intercediendo por todo aquel que cree en él verdaderamente, porque muchas veces queremos que Dios obre y no le creemos. No, a ver si, porque Dios, sí, pero Dios necesita que se le obedezca. Dios necesita que se crea en Él, no nomás que se crea, que le creamos a Él, que nos ama de tal manera que nos dio a su Hijo para que tuviéramos esa bendición de tener esa conexión nuevamente con el Padre, para preparar el camino para todo creyente al reino celestial. Pero eso depende de cada quien. ¿Lo quieres entender? Bueno, según en el orden de quién, Melquisedec, el antiguo rey de Salem, también fue sacerdote del Dios Altísimo. Si vemos en Génesis 14:18,
cómo combina los oficios de rey y sacerdote. Dice la palabra de Dios, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Fíjese bien cómo, según el orden de Melquisedec. Y en esta parte de la palabra de Dios en Hebreos nos habla del sacerdocio de Jesucristo. Hay una gran bendición para todo creyente si nosotros ponemos atención y buscamos en la Biblia de qué se trata, por qué, para qué, cuándo, cómo. Cuando hablamos de algo tenemos que haber investigado un poquito más, no nomás de lo que oímos, sino tenemos que investigar para poder tener una visión más amplia de aquello que estamos oyendo, si realmente nos conviene o no nos conviene. Porque en el judaísmo Jesucristo no podía haber sido sacerdote, porque siguiendo la ley no podía. ¿Por qué? Porque no estaba ese llamamiento en el Antiguo Testamento, era nomás a los levitas, y Jesucristo es judío, de Judá, de donde salen los reyes. Pero ¿quién lo llama? El Padre le da el título, lo llama y le da el título, lo manda y él obedece. Entonces, ¿qué es lo que oímos que dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el versículo 7? Hebreos 5:7 dice la palabra de Dios, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Reverenciar miedo o temor, no pavor ni terror, miedo, temor reverente. ¿A qué se refiere? No que aprendió obediencia, no que él pecó, no que él tenía que hacerlo. Él en su parte humana, él pidió en el Getsemaní, ahí en Mateo 26:39, ¿qué nos dice? Mateo 26:39 dice la palabra de Dios, yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. No como, fíjese bien qué enseñanza tan grande, gracias, qué enseñanza tan grande y maravillosa. El Señor como hijo le dice, no como yo quiera, sino como tú, o sea, en otras palabras, no hagas lo como yo te lo pido, sino, ¿sabes qué? Haz tu voluntad. Se sometía al Padre con esa fe, con esa seguridad que él tenía. ¿Qué tenía nuestro Señor Jesucristo como hombre? Una fe inquebrantable en el Padre, a grado que él obedecía todo lo que el Padre le mandó, pero por su estado humano tuvo ese temor y pidió. ¿Por qué? Cuando Jesús oraba aquí en la tierra, al que podía librar de la muerte, lo oía, porque Jesús tenía la relación y actitud correcta con él. Temor reverente. ¿Qué quiere decir temor reverente? Respeto. Un respeto reverente. Un reconocimiento de con quién estamos hablando. No es de miedo, de pavor. Cuando dice el temor a Jehová, dice el Salmo, no se trata de pavor, no se trata de terror, se trata de respeto. Por eso en los mandamientos hay uno que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Allá en Éxodo 28 me parece. Éxodo 27 dice la palabra de Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Hay otro versículo en el Nuevo Testamento que es como el que blasfema al Espíritu Santo. Mateo 12:31 y 32 dice la palabra de Dios, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
Amén. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, de que blasfema el Espíritu. ¿Por qué? Allí en Hebreos, se me olvidó, Dios es Espíritu. Hebreos 12:29 dice la palabra de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No dice Espíritu, sí. Bien. O en una o en otra, la cuestión es que el Espíritu Santo es ¿quién? Dios mismo. Si blasfemamos al Espíritu Santo, dice, no tienes, y en el Antiguo Testamento dice, el que tomara el nombre de su Dios en vano, recibirá el castigo. ¿Y qué pasa en estos tiempos? Tomamos el nombre de Dios muy a la ligera. Es que el destino, pero nunca queremos reconocer. Mucha gente, no digo que toda, pero prefieren irse por otro lado, cuando realmente debemos buscar primeramente aquel que nos libra de todo mal, aquel que tiene el control del mundo. ¿Cómo es que podemos creerle a Dios? Pues si no ponemos atención en las enseñanzas, no ponemos atención en las profecías, no ponemos atención, porque, es muy anticuado, o cualquier otra excusa. El caso es que no nos informamos de que la labor de Jesucristo en este mundo, que ha venido a darnos de parte del Padre esta oportunidad de tener nuevamente la comunión con el Padre. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos lleva al camino verdadero. Por eso dice, yo soy el camino. ¿Qué dice el Señor? Yo soy que el camino, la verdad y la vida. Pero que hay otro versículo que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Sí. Juan 4:24. Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, para allá iba. Dios es espíritu. Por eso dice el versículo anterior que leyó antes, donde dice que podemos ofender ¿cómo lo dice? Al hombre, pero que ofende al Espíritu Santo. ¿Quién es? Si lo tienes, qué bueno. Si no, ¿quién es el hombre? Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Le dice, pero puedes ofender al humano, al ser humano, o blasfemarlo, como lo dice. Pero que al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Dios es Espíritu. ¿Lo tienes? Mateo 12:31 y 32 dice la palabra de Dios, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pues, gracias. Podemos blasfemar, podemos equivocarnos, ofender a Cristo o a Jesús como ser humano, y se nos perdona. Pero el ofender al Espíritu Santo es ofender al Padre. Por eso el Antiguo Testamento nos dice, no tomes el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? ¿Perdonará a Dios? Bueno, hay cosas que la Biblia nos habla y nos dice que los malos, cuando son malos verdaderamente, no se levantarán ni al juicio porque ya están condenados. Cuando no hay ese respeto, una cosa es que no creamos aquello, pero respetamos. Otra cosa es que nos burlemos de aquel en el cual creemos los cristianos, porque no creemos en una imagen, no creemos en una estatua, creemos en el Dios verdadero, en el Espíritu Santo de Dios, en el Hijo, que es un solo Dios verdadero. Por eso nos habla y nos dice, mira, te mandé a mi Hijo como sacerdote para que presentara su cuerpo en sacrificio, para que tengas la comunión conmigo, entendiendo que Él es el camino, que en Él está la vida eterna, que no hay otro camino, porque nadie viene al Padre, y dijo el Señor, nadie, no dice uno, no, nadie viene al Padre. ¿Por qué Jesucristo tiene esa capacidad de decir? Porque lo estableció ¿quién? Sacerdote eterno.
hizo un solo sacrificio y tiene toda esa bendición que nos puede dar a nosotros como herencia de Él mismo. Pero lo entendemos, eso depende de cada quien, repito, no es que tienes que creerlo. Por eso Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de temor reverente, con respeto. El mismo Hijo respeta al Padre, lo obedecía como ser humano, tenía las dos. ¿Cómo lo diremos? Las dos virtudes, ser humano y ser Dios mismo. Como Dios es todopoderoso, Él sabe cómo hace sus cosas, pero depende de cada quien de nosotros como seres humanos querer entender, darnos la oportunidad de entender que Dios nos ama de tal manera, porque de otra manera, si no nos disponemos, y me gusta sacar mucho ese versículo porque es una realidad, tenemos que entenderlo. 1 Corintios 2:14. Es muy necesario que entendamos esto, que sin el Espíritu Santo de Dios no tenemos entendimiento de nada. Y pongamos atención que dice el versículo. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Todas estas enseñanzas van dirigidas a que entendamos quién es Dios, por qué envió a su Hijo, quién nos creó, aunque hay muchas versiones, o como lo quieran decir, argumentos. Es que no, venimos de acá, no es que somos de acá, no, la Biblia me dice que Dios nos creó, y creó este mundo, y creó los cielos, y todo lo que hay en él, en los cielos, y en la tierra, y en los mares, pero eso depende, repito, de cada quien. Esta vida para el ser humano, y lo he dicho y lo repito para que se entienda, es una constante prueba o aprendizaje. ¿Para qué? Para cuando pasemos de esta vida a la otra, a la vida eterna, si verdaderamente hemos creído en Cristo, tenemos una labor que desarrollar. Es una enseñanza muy bonita y muy grande también, el hecho de la herencia que hemos recibido como hijos de Dios en Cristo Jesús. Pero lo importante es que tengamos una relación y una actitud correcta delante de Dios, entendiendo que Él es todopoderoso, que Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, dice su palabra. Y todo lo que en este mundo está fue creado por su palabra y se sostiene con su palabra. ¿Quién es la palabra? Si analizamos, buscamos, ahondamos en la Biblia, nos damos cuenta que es Cristo Jesús, la palabra de Dios, ya que el verbo fue hecho carne. ¿Qué hay en Cristo Jesús? La esencia, dice Hebreos, la imagen del Padre. Pero ¿qué es lo que tenemos que disponer nuestros corazones? Cada uno, es lo que debemos tener esa decisión, disponernos a oír, a escuchar. Cuando se explican las cosas, muchas veces se hace aburrido. Ay, otra vez, pues todas las veces que sean necesarias, para que se entienda que en esta vida estamos de pasada y de aquí nada nos llevamos. Si todo esto está aquí en la palabra de Dios, es con el fin de que nosotros entendamos que no es nada comparado el mundo terrenal al reino celestial. Estamos en este cuerpo, ciertamente, un día llegamos al final, pero de todo lo que hemos hecho aquí, ¿qué nos llevamos? Nos llevamos el aprendizaje, aquello que queremos entender, que Dios verdaderamente nos ama y que quiere lo mejor para el ser humano. Por eso envió a su Hijo como ofrenda, se presentara como ofrenda en sacrificio para el bienestar de toda la humanidad. Pero eso depende de cada quien. ¿Tuvo temor como ser humano? Claro que sí, mostró su humanidad, tuvo temor, pero aún así tuvo la capacidad de decir, no como yo quiera, sino como tú, Padre, haz tu voluntad. Entonces todo eso nos debe de servir como enseñanza. Por eso vemos que tenía temor reverente. ¿Es malo tener temor? No. Es malo tener pavor
si no tienes a Cristo en tu corazón, si no tienes una seguridad de vida eterna, si no tienes una protección del Espíritu Santo, deberías de tener un terror al mundo porque estás en peligro y peligro de muerte. El versículo 8, ¿qué dice, amiga? De Hebreos 6, 5, 8. Dice la palabra de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Santo Dios. Aprendió obediencia. Bien, aquí podemos decir eso nada más. No es que aprendió a obedecer, él ya obedecía desde antes. Lo que aprendió fue cómo a pagar el precio por la obediencia al Padre. Él obedeció y le fue pagado. ¿En qué manera? En la manera que el ser humano hace cuando no entiende, no conoce o no quiere. Dice el Salmo 110:4. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué dice en Hebreos 7:17-20? Dice la palabra de Dios, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas lo hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y por cuanto no fue sin juramento. Por cuanto no fue sin juramento, y vemos en el versículo 5 y el 6 de Hebreos que estamos viendo el 5, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Amén. Vemos entonces la diferencia que hay del sacerdocio levita al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y toda la bendición que es para el ser humano. Nosotros podemos ver ahí en Éxodo 28:1 cómo fue llamado Aarón y sus hijos de la tribu de Leví al sacerdocio por Dios mismo. Dice la palabra de Dios, y tú allega a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. Hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés fue llamado a que fuera ¿qué? Sacerdote, pero eran hombres, no eran como Jesucristo que viene eternamente, que venció la muerte, ¿verdad? Pues se da testimonio, dice Hebreos 17:7, digo al revés 7:17, se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem, dijimos, y así mismo era sacerdote del Altísimo. Conociendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que Melquisedec no tenía familia, no tenía de dónde venía, ni tenía familiar. Era un personaje bíblico que asemejaba a nuestro Señor en ese tiempo. Todo esto lo ha hecho Dios con el fin de que el ser humano tenga la bendición, repito, de la vida eterna. Pero depende de cada quien. Dios ha hecho y lo ha cumplido. Ahí en Números 23:19, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Él lo dijo y lo hará. Lo dijo. No simplemente ya, esto no. Nosotros vemos entonces que hay mucha relación acerca de las cosas que Dios nos habla, nos dice, nos da, pero depende de cada quien. Cuando Jesús oró fue oído su súplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él obedecía al Padre, estaba con el Padre siempre, buscaba obedecer al Padre. Vemos ahí en Marcos 14:36,
del versículo 7, hablando del versículo 7, dice el 7, Cristo, ya lo vimos, ¿verdad? Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido, dicen las Américas, oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, a que podía librar del amor, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Verdad? ¿Cómo lo dice la Biblia? La Reina Valera. Dice la palabra de Dios, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, a que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Ok, ya lo habíamos leído, dice la palabra de Dios en Marcos 14:36. Pero aquí lo tengo, dice. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú, hasta ahí, lo que tú quieras, tu voluntad, lo que sea. Romanos 8:15. Dice la palabra de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Y clamó el Señor, gracias a mí, Abba Padre, dijo en Marcos, ¿verdad? Y en Filipenses 2:8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué dice en Tito 2:14? Dice la palabra de Dios, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para ser un pueblo para sí mismo, ¿verdad? Y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjese bien, ¿por qué hizo el Señor todo eso? Para redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad, y limpiarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Fíjese, somos pueblo adquirido, comprado con la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que anunciemos, para que prediquemos, para que enseñemos, para que vayamos caminando en este mundo, vayamos hablándole a los demás de Cristo Jesús, de que solamente la salvación se encuentra en Él. No es religiosidad, es un plan de salvación para el alma de cada persona, no nomás el creyente. Obviamente que el creyente, si verdaderamente es un creyente genuino y verdadero, el alma de cada uno está segura en Cristo Jesús. Mientras, no hay otro camino. Lo vimos en Juan 14:6, ¿verdad? En el versículo 8, ¿qué dice? De Hebreos 5. Dice la palabra de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, aprendió, gracias a Dios, obediencia por lo que padeció. Obviamente que aprendió ¿qué dijimos? A pagar el precio por la obediencia. Es por eso que ya lo había comentado, es precisamente, no es que tenga que aprender, él fue obediente al Padre todo el tiempo, ¿verdad? El versículo 9. Dice la palabra de Dios, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. A todos los que le obedecen. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La obediencia es resaltada en los versículos. ¿Qué se requiere para obedecer? Primeramente es respetar, creer y respetar lo que el Padre nos manda, lo que el Padre nos dice. ¿Qué dice Hebreos 2:10? Dice la palabra de Dios, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Fíjese bien, todo lo que dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él obedeció, pagó el precio de la obediencia. Dice
En el versículo 10, mija, ¿qué dice? Hebreos 5:10 dice la palabra de Dios, nombrado por Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Bien, el que es pontífice, es sacerdote, aquel que hace puentes, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 2:17? Dice la palabra de Dios, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 8, de ahí mismo. Hebreos 2:8 dice la palabra de Dios, todas las cosas sujetaste debajo de tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. Dios le sujeta todas las cosas porque por la obediencia. Filipenses 2:7. Dice la palabra de Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante, ¿sí? Tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. A los hombres. Bien, para poder dar al hombre la bendición, pues la reconciliación con el Padre. Fue necesario que Él viniera. Lo entendemos, lo creemos, lo aceptamos, no, bueno, eso depende de cada quien. La labor del predicador es predicar lo que dice la palabra de Dios. Tal vez no sea una exposición muy maravillosa, pero se habla la palabra de Dios. La entendimos, la queremos, ahí está, ¿no? Decisión de cada quien. La palabra de Dios está ahí para todo aquel que cree en Él. Realmente la promesa es verdadera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice pues tu palabra, bendice a los que con gusto oyen, igualmente bendice a todo aquel siervo que en estos momentos, domingo, en la mañana, está llevando a cabo su ministerio de predicar y enseñar tu palabra, tu voluntad. Sé con ellos, sé con tus iglesias, con tus hijos, con tu pueblo. Bendice pues a nuestros hermanos, de nuestro hermano Hugo Acosta, fortalécelos, dale la fuerza para seguir adelante y que todo sea para tu honra y gloria. Bendice pues cada hermano, cada hermana, cada siervo, cada misionero, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, Señor, de redención. En Cristo Jesús te lo pedimos, y por nuestros pecados. Amén. El Señor le bendiga.